todos negros, el 75% negros y el 25% blancos, 50% negros y 50% gris. Entonces, acá la respuesta es el inciso C, ¿no es cierto? Porque tenemos 50% de negros y otro 50% de gris. ¿Tienen alguna duda? Inge, Sí. en estos casos, ¿tiene valor la N minúscula? Porque creo que tendría que estar opacada por la N mayúscula. Sí, pero esto acá nos está diciendo que es codominante. Entonces, cuando entra la codominancia, y esto siempre van a explicar en los ejercicios o les van a dar en los enunciados, como en este caso. La codominancia, dijimos que cada uno de estos alelos se expresa o se manifiesta, ¿no es cierto? Tanto como el negro, bueno, puede ser acá el blanco o el gris, de acuerdo a lo que te diga acá. Si no aparece la codominancia en el enunciado, entonces no tenemos que verlo de esta manera. O sea, aquí, si no tomamos en cuenta la codominancia, toda esta progenie, toda esta descendencia sería 100% negros. Gracias, Inge. Ya. Entonces, pasamos a la pregunta 9. La pregunta 9 nos dice la frecuencia fenotípica de 9331 en la F2 corresponde, bueno, esto lo hemos visto ayer. ¿Qué leyes? ¿El B? La C. La C, la tercera ley de Mendel. En la tercera ley de Mendel, esta es la frecuencia fenotípica que se saca. Bueno, esta es la que Mendel ha sacado, entonces, por tanto, estos no se tienen que olvidar. Esa es la frecuencia fenotípica de la tercera ley de Mendel. Bien, la 10 nos dice fragmento de ADN que contiene información para un carácter se conoce como la mitocondria, el gen, la vacuola, todas o ninguna. ¿Cuál es la respuesta? El gen. El gen, inciso B, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a pasar al otro donde nos dice... Bien, esta primera pregunta ya la hemos visto. Es del caballo. Después la 2 nos dice con una coneja hembra gris, codominante. Bueno, este de acá ustedes pueden resolverlo. Es más o menos como el ejemplo del gato, pero está hablando de conejos. Entonces, esto ustedes pueden realizarlo. También está entrando la codominancia en este ejercicio. Y fenotípicamente las crías serán, entonces ustedes tienen que determinar ahí de qué color son. El siguiente nos dice, el ADN se encuentra en el núcleo de las células, en los cloroplastos de las células vegetales y en las mitocondrias de las células. Bien, acá, ¿cuál sería la respuesta? D. De todas, ¿no es cierto? Esto ya lo vamos a ver después, pero los cloroplastos son de las células vegetales, entonces, a diferencia de nosotros que se encuentran en el núcleo, en las plantas se van a encontrar en los cloroplastos. El 4 nos dice, todo ser vivo tiene las siguientes biomoléculas: proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos. Bueno, esa es la respuesta de todas, ¿no es cierto? La 5, propiedades del agua de importancia biológica.
Acá esto también ya lo hemos visto, serían todos. El siguiente nos dice procedimiento que permite determinar si un individuo posee carácter dominante. Bueno, eso también ya lo hemos visto, que es el cruzamiento de prueba. Los siguientes elementos constituyen a los bioelementos primarios de los seres vivos. Bien, aquí está cambiado. Los primarios, ¿cuáles serían? Los bioelementos primarios son los CHOMPs, ¿no es cierto? Acá no tenemos esa respuesta, por lo tanto, en este caso va a ser ninguna la respuesta. El 8 o el 6. Bueno, esta de acá nos dice compuesto formado por una base nitrogenada, azúcar, este también ya lo hemos visto, y dijimos que es el nucleótido, ¿no es cierto? Después tenemos la frecuencia fenotípica, eso también ya la vimos, que es de la tercera ley de Mendel. Este también ya lo hemos visto, que es el gen. Bien, este otro ya tenemos, son funciones de los lípidos, componente estructural de las células, fuente de energía para las células y regulan la función del sistema nervioso. ¿Cuál es la respuesta? D. B. El inciso D, muy bien. La siguiente nos dice la información genética puede encontrarse en los cromosomas en las siguientes formas de alelos. Puede encontrarse en los cromosomas en las siguientes formas de alelos. Ah, ya. ¿Cuál es la respuesta acá? D. D, muy bien. En todos esos encontramos la información genética. A ver, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice si se cruza un padre puro dominante con una madre pura recesiva, ¿cuál es la probabilidad de que sus hijos sean heterocigóticos? Bueno, acá, vista de buen ojo, ¿cuál sería la respuesta? A. Ah, ¿no es cierto? El 100% va a ser que sus hijos sean heterocigotos. Bien. La sacarosa resulta de la unión de los monosacáridos. Ya. ¿Cuál es la respuesta acá? Bueno, acá ya tenemos encerrado que es ninguna. ¿Cuál sería? Glucosa más fructosa. Fructosa. Fructosa, muy bien. Glucosa más fructosa. La glucosa más la galactosa que nos da. Lactosa. Glucosa más glucosa. Maltosa. Muy bien. Eso es importante. Ya. Acá tenemos ya algunos encerrados. A ver, este dice, es una proteína que cumple función hormonal de regular el azúcar en la sangre. Quitina, creatina, almidón. Ninguna. ¿Cuál sería esa proteína? La La insulina. insulina. Sí, muy bien, la insulina. Bien, la siguiente tenemos los ácidos nucleicos, tienen la función de, transmitir información genética, transcribir el código genético y traducir el código genético. Acá está bien, todas son las respuestas. Después tenemos, son bases nitrogenadas presentes en el ADN. En el ADN, ojo, nos está diciendo en el ADN. Entonces, está bien las respuestas: citosina, guanina, adenina y timina. En este caso, tenemos ya incluidos los uracilos en el inciso B y el C, entonces eso se descarta cuando nos habla del ADN. Si dijera el ARN, entonces ya hay que ver la respuesta correcta en donde esté el uracilo. Bien. La siguiente dice, ¿cuándo podemos observar un rasgo de individuo como el color del cabello? Nos referimos a
especiación, exoesqueleto, organelos, todas o ninguna. Bueno, acá todos estos que vemos acá no tienen nada que ver con esta pregunta, así que es ninguna. A ver, nos dice cuándo podemos observar un rasgo de individuo como el color de cabellos. ¿Cuál sería la respuesta correcta de esta pregunta? Fenotipo. Muy bien, el fenotipo. Acá tenemos la base funcional de las biomoléculas orgánicas. Nos está indicando un conjunto de átomos diferentes, una larga cadena de átomos de silicio. No, esto no, porque las biomoléculas generalmente tienen cadenas largas de carbono, no hay silicio. Una cadena larga de aminoácidos, bueno, eso tampoco, estos solo son de los lípidos. Un conjunto de átomos diferentes, sí, porque tienen carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, etcétera. Ya. El 10 nos dice, el colágeno es una proteína que se encuentra en abundancia entre los tendones, cartílagos y la piel, por lo tanto cumple función de reserva. El colágeno cumple esta función. Por último, esto es lo último. ¿No es estructural también? ¿O no? No. El colágeno no, porque no estaría cumpliendo esa función estructural como en el caso de los carbohidratos, porque el colágeno sería de reserva, porque nos ayuda a mantener lo que es nuestro cabello, las uñas, bueno, en nuestras articulaciones también. Es por eso que hasta cierta edad nosotros perdemos esta capacidad de generar el colágeno, entonces tenemos que consumir alimentos que tengan colágeno. ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Bien. Bien, el tercer parcial de biología dice, a ver, de un curso prefacultativo también. Estos son niveles de organización de un ecosistema. Bueno, esto no, porque no lo hemos visto todavía. Tal vez lo veamos ahora. Los desechos domésticos pueden ser, bueno, estos son preguntas que se saben. Los desechos domésticos pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos. Sí, pueden ser todos esos. Por tanto, va a ser el inciso D, ¿no es cierto? Esta tampoco no lo vamos a hacer. El calentamiento global es producto de quema de combustibles fósiles, uso de aerosoles y solventes y deforestación. Su respuesta es todas. Que producen. Bueno, eso también ya lo vamos a ver. Esto también, grupo de organismos de la misma especie. Este también ya lo vamos a estar viendo. Bueno, todos estos de acá. Las 10 son causas del deterioro ambiental, el crecimiento de la población humana, urbanización, pobreza y desigualdad. Acá son todas las respuestas, todos los incisos. Bien, estos los vamos a omitir por esta vez porque no hemos visto. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Espero hayan comprendido más de genética. Pero bueno, si encuentran algún ejercicio. Me olvidé colocar el ejercicio de su último examen. Ya, lo vamos a estar resolviendo, ¿sí? Igual creo que es más o menos similar a lo que hemos hecho hoy. Si lo tienen, pueden resolverlo y si lo logran hacer, perfecto. O si no, mañana lo hacemos. A ver. Y bueno, si encuentran algunos ejercicios que ustedes quieran hacer, me lo dicen y lo podemos resolver. Ahora sí vamos a pasar a... ¿Dónde está? Estaríamos pasando al tema de diversidad
de los seres vivos, que ya sería el tercer tema. ¿Dónde está? Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, claro. Ya. Entonces, la diversidad de los seres vivos o seres vivos y diversidad, vamos a ver, o bueno, vamos a empezar con esta pregunta que nos dice, ¿qué es la diversidad? Nos indica que la diversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta que incluye los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y los más complejos ecológicos de los que van a formar parte. Entonces, bueno, también nos dice o nos indica que se define como la totalidad de los genes de especies y de los ecosistemas de una región. Entonces, lo vamos a definir de esa manera. La diversidad es la totalidad de los genes de las especies y de los ecosistemas de una región. Bueno, como ahora ustedes saben, la diversidad en la actualidad se ha convertido en un objeto de interés de todos por sus bosques, para para talar árboles, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos ver una composición y niveles de la biodiversidad. En esta composición y niveles de biodiversidad va a estar comprendido por estas de acá, que es la diversidad ecológica. En la diversidad ecológica vamos a tener lo que son los biomas, paisajes, ecosistemas, los hábitats, los nichos, los individuos y poblaciones. Además de esta diversidad ecológica, se divide también en diversidad genética. En la diversidad genética estaríamos encontrando poblaciones, individuos, cromosomas, genes, nucleótidos. En esta otra diversidad de los organismos, acá ya entraría lo que es la clasificación taxonómica o sistemática. Y en la diversidad cultural, que estas ya serían las interacciones a todo nivel. Y un ratito, por favor, chicos. Estoy controlando un animalito. Enseguida, por favor. Ya. Bueno, chicos, van a disculpar si
Estoy cortando a cada rato, es que estoy controlando aquí a mi mascota. Está un poco mal, entonces tengo que estar observando. Bueno, disculpas por eso, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Bien, eso sería en cuanto a la composición y niveles de la biodiversidad. Entonces, volvamos a repetir. La biodiversidad o diversidad biológica va a ser el conjunto de todos los seres vivos del planeta en el ambiente en el que viven y tienen una relación que guardan con otras especies. Entonces, por esto la biodiversidad va a estar compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y todas las relaciones que establecen entre sí. Entonces, ¿por qué nos preocuparía la pérdida de la biodiversidad? La biodiversidad proporciona muchos beneficios que son fundamentales para el hombre. Y más allá del suministro de materias primas, la pérdida de biodiversidad tiene efectos que son negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como es la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia, las materias primas. Entonces también afecta a la salud del hombre. Las relaciones sociales y la libertad de elección. La sociedad suele tener varios objetivos en conflicto, muchos de ellos pueden ser dependientes de la biodiversidad. Entonces, cuando el hombre altera un ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción suele acarrear o quitar los cambios para otros servicios de los ecosistemas. Entonces, un ejemplo, las medidas que se dan para aumentar la producción de los alimentos se pueden traducir en menos agua disponible para otros usos. Y como consecuencia de estas contrapartidas que son negativas, muchos servicios han quedado degradados, por ejemplo, la pesca, el suministro de agua y la protección frente a los desastres naturales. Entonces, a largo plazo, el valor de los servicios que están perdidos puede superar con mucho los beneficios que se obtiene a corto plazo al transformar los ecosistemas. Entonces, a diferencia de los productos que se compran ahora y se venden en los mercados, muchos de los servicios del ecosistema no se pueden comercializar. ¿Esto por qué? Porque los mercados que son financieros desconocen la importancia de la biodiversidad y los procesos naturales en tanto que son fuentes de beneficios para el hombre. Ahora en la actualidad se emplean nuevos métodos para valorar económicamente estos beneficios, como las actividades recreativas, el agua potable. También se da la degradación de los servicios de los ecosistemas, que podría frenarse considerablemente o incluso podría invertirse también, si esto tuviera en cuenta el valor económico total de dichos servicios a la hora de tomar decisiones. Entonces, eso es hablando un poco de la diversidad, de la importancia que esta tendría. Entonces, acá nos dice que la biodiversidad abarca la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Esto incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias. Entonces, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada especie
dentro de ellas a cada individuo que sea diferente del resto. Bien, entonces ya hemos conocido lo que es la diversidad biológica, que esta parte nosotros la vamos a llevar. Bien, ¿qué es especie? Especie es un conjunto de personas o de cosas que son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común que permiten clasificarlos en una misma categoría. Entonces, especie va a ser un conjunto de individuos de la misma especie y que son capaces de generar descendencia fértil. Eso es la definición de especie más abreviado, ¿sí? Entonces, las especies se originan a partir de otras especies y estas están íntimamente ligadas entre sí. Muchas se pueden originar por recombinaciones genéticas, otros por hibridación, otros por la poliploidía y otras por mutaciones hereditarias. Entonces, para que una especie subsista, debe poder competir ventajosamente con las especies que convivan, o también hallar ambientes favorables o estar aisladas de sus especies próximas. Entonces, bueno, un ejemplo de esto sería lo ecológico, lo geográfico, también lo genético. Ahora, vamos a ver especiación. ¿Qué va a ser especiación? Especiación va a ser el mecanismo evolutivo por el cual se forman las especies y se dan en dos etapas. Estas etapas son la etapa del aislamiento reproductivo, la etapa que ocurre la divergencia genética. Entonces, en la primera etapa, que es el aislamiento reproductivo, va a existir una interrupción del flujo de genes por efecto de una barrera. Un ejemplo de esto sería geográfica, como las islas o montañas que se han separado. Entonces, esa es una interrupción por defecto de una barrera. Acá en esta imagen podemos observar en la parte verde vamos a tener a dos especies. Sin embargo, su familia de estas mismas especies va a ser diferente. Por ejemplo, acá nos indica este pertenece al color verde, va a ser un streak occidental lúcida, y este de acá, que pertenecería todo este alrededor, va a ser un streak occidental caurina. Entonces, eso es a lo que se refiere. Esto seguramente por algunas banderas que se ha dado en este lugar. Ahora, la siguiente etapa es la etapa donde ocurre la divergencia genética. ¿Ya? En esa segunda etapa va a ser cuando se da el aislamiento reproductivo completo, cuando se generan genotipos diferentes y la incompatibilidad reproductiva, que puede imposibilitar el cruzamiento, y esto puede ser favorecido por la selección natural. Entonces, por tanto, estas especies no son unidades estáticas, sino van a ser etapas de un proceso de cambio continuos, potencialmente infinitos. También dentro de la evolución tiene como producto la formación de nuevas especies en el seno de las poblaciones naturales. Además de eso, se podría producir de manera artificial con las técnicas de la biología molecular, la ingeniería genética. Entonces, no existe un modelo de especiación que se adapte a todos los organismos,
pero en cada uno puede actuar uno o más mecanismos que sean diferentes. Ahora sí, vamos a hablar de la importancia de la clasificación. Acá entra lo que es la taxonomía. ¿Y qué es la taxonomía? Es la ciencia que estudia el ordenamiento y clasificación de los organismos de acuerdo con un ejemplo de ciertas características o caracteres taxonómicos. Esa es la definición de taxonomía. También vamos a tener a otra ciencia biológica que está relacionada con la taxonomía. A ver, no te muevas. Bueno, disculpa chicos, al final me ha vencido. Bueno, vamos a continuar. Les decía que también existe otra ciencia biológica que está relacionada a la taxonomía, que es la sistemática. La sistemática va a ser un estudio existente entre organismos, en donde ambas ciencias van a permitir que los organismos sean clasificados y situados en categorías a partir de sus similitudes estructurales. Entonces, esto sería anatómicamente. También vamos a tener a funcionales, que esto se da en los procesos de nutrición y reproducción y también de sus relaciones evolutivas. Entonces, también ya, entonces, bueno, entonces hemos conocido dos, ay, me he volado. Bueno, hemos visto lo que es la taxonomía y la sistemática. Estos son dos ciencias biológicas que nos permiten clasificar los animales, solamente que la taxonomía va a ser la ciencia que va a estudiar el ordenamiento y su clasificación de los organismos. En cambio, la sistemática, la biología que está relacionada a la taxonomía, que es la sistemática, va a ocupar el estudio científico del origen evolutivo de los seres vivos. Esa es la diferencia entre ambas, pero ambas son un estudio biológico de clasificación. Entonces, en la taxonomía, lo que a nosotros nos interesa va a ser la taxonomía. La taxonomía va a estar comprendida por esta regla. Este es un orden, son 7.
tenemos al Zeino, al Filum, o Filum también se lo llama, a la clase, al orden, a la familia, género, especie, ¿sí? Ese es el orden hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de acá ustedes se lo tienen que memorizar. Es importante porque entra a las preguntas de examen. Bueno, esperemos que ahora entre, ¿no? Entonces, estas categorías taxonómicas son los agrupamientos que realizan los taxónomos que se basan en los criterios científicos de clasificación que incluyen a todos los seres vivos. Entonces, esto es lo que... Vamos para qué faltando acá, ¿no? Bueno, espero que ya no haya esa interferencia. Ya. Entonces, acá tenemos este ejemplo donde el Zeino es donde se dan los organismos que son capaces de moverse por sí mismos. En el Filum, bueno, acá se clasifica a los animales si tienen columna vertebral o si no la tienen, etcétera. Acá tenemos a la clase, acá ya va a entrar la clase de los animales, en este caso está mencionando a los mamíferos. ¿Estás mostrando tu pantalla? Sí, no hay. Ay, ya, voy a volver a presentar, ¿sí? Ya. Entonces, ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, que sí se ve. Ya. Entonces, en esta parte hemos visto el Zeino. En el Zeino van a entrar ya sean los animales o las plantas, las bacterias, los protozoos. En este caso van a entrar los animales. En su filum, los animales se clasifican como condados. También se clasifican de otra forma. En su clase vamos a tener lo que son los mamíferos. En su orden, a los primates. En su familia vamos a tener a los homínidos que sean los primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. En su género va a ser Homo y la especie sería Homo sapiens. Entonces, este es el caso del hombre, ¿no es cierto?
Ya, ese es un ejemplo de la taxonomía. Ya, vamos a pasar a este otro donde nos dice el término se utiliza especialmente en biología para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos. Sí, eso es lo que se refiere a taxonomía. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de taxonomía, solamente que está representado en una pirámide. En el caso del reino animal, acá nos está mostrando a su filum, que va a ser Chordata, la clase, en este caso aves. En este orden vamos a tener a los peciformes, la familia serían los Fringillidae y en su género tendríamos a los cardinales. Entonces, simplemente este es un ejemplo que está haciendo de forma ascendente, ¿sí? Después es lo mismo, tenemos al reino, al filum, filum o pilum. Creo que en el examen se lo ve así, no me acuerdo, pero es lo mismo, no se confundan con eso. Filum o pilum es lo mismo. Después tenemos a la clase, a su orden, familia, género y especie. Entonces, bien, ahora estamos pasando a lo que son los reinos. Vamos a ver los 5 reinos. En este caso tenemos al reino Monera, después vamos a ver el reino Protista, después al reino Fungi, reino Plantae y por último al reino Animal. Esto lo vamos a ver para la siguiente clase, chicos. Por favor, el día de hoy hasta aquí. A ver, denme un ratito, me voy a fijar. Nuestra clase va a ser el lunes. Sí, el lunes vamos a tener nuestra clase. Sí, normal. Entonces, el lunes, por favor, chicos, nos vemos. Se los voy a subir tarea. Bueno, voy a tratar de no tardarme. Máximo hasta mañana ya van a tener su tarea. Entonces, les voy a estar mandando sus preguntas, ¿sí? Vayan repasando. Dale, 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 Inge, hasta luego. Hasta el lunes, chicos. Hasta el lunes.